Bueno, el chat. A todos, muy buenos días a todos y no había mirado el chat. Gracias por todo todos los mensajes que mandaban. Espero que haya disfrutado su desayuno, Ignacio. Muy buenos días a todos. En la clase anterior estuvimos trabajando con las nociones de argumento, adjunto y la noción de valencia, ¿no? Igualamos la idea de los argumentos a los participantes semánticos de un estado de cosas del mundo y los adjuntos a las circunstancias que rodean a ese estado de cosas o a ese evento. Veíamos que la diferencia esencial entre un argumento o los participantes de un estado de cosas y los adjuntos es que los argumentos son específicos de un cierto tipo de verbo, ¿cierto? Que da cuenta justamente de ese estado de cosas del mundo, y que las circunstancias, en cambio, no son específicas en relación con ese elemento verbal, sino que son más bien informaciones generales que rodean a este evento y que pueden aportar el mismo tipo de información en cada uno de esos casos. Y concluíamos la clase diciendo que los diferentes verbos en las diferentes lenguas, específicamente en el castellano, tenían cada uno de ellos una valencia distinta, que se consideraba en relación con la cantidad de participantes o argumentos que exigía o con los que naturalmente estaba vinculado para poder entenderse, para poder conceptualizarse como el estado de cosas del mundo del que queremos hablar. Y así, por ejemplo, decíamos en la clase anterior que creo que habíamos puesto el caso de acariciar, que tiene una valencia de dos argumentos, ¿cierto? Y que habíamos eh, configurado como el acariciador y el acariciado, ¿cierto? Entonces, dos argumentos. ¿Qué significa que acariciar tenga dos argumentos o que tenga una valencia de dos, el acariciador y el acariciado? No significa que en una cláusula o en una oración realmente emitida tenga que necesariamente estar los dos argumentos. No significa eso. De hecho, yo puedo tener perfectamente una oración en que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si yo tuviera una oración como, por ejemplo, la acu de la acuarela, ¿cierto? Acaricia siempre. En ese caso, estaría solamente representado en esta oración uno de los argumentos, el acariciador. Pero el acariciado no está, ¿cierto? Y sin embargo sigue siendo una cláusula posible en español. Generalmente se usan este tipo de cláusulas para hablar de hábitos, o de cuestiones que ocurren frecuentemente, por ejemplo, como en este mismo caso, ¿no? Así que en un caso como ese, perfectamente puede aparecer solamente uno de los argumentos. Eh, si yo digo también, por ejemplo, a los perritos se los acaricia, por ejemplo, no se los maltrata. Imagínense que yo le estoy diciendo eso a un niño que acaba de pegarle a un perrito. Yo puedo decirle algo así: a los perritos se los acaricia, no se los maltrata. En ese caso solamente tenemos el argumento de el acariciado, ¿cierto? No aparece el acariciador. El acariciador aparece en una situación semántica que luego vamos a llamar como impersonalizado, ¿no? Pero se ha eliminado, ¿no? Y la implicancia de esta eliminación, del hecho de no mencionarla, es que esto aparece como un consejo general, ¿no? Que es atribuible a cualquiera. Pero lo importante es que la oración puede perfectamente presentarse sin la presencia del acariciador. Entonces, estos dos ejemplos nos muestran que el hecho de que un constituyente o un cierto tipo de información sea considerado un argumento, no significa que necesariamente tenga que estar siempre en la oración. No es eso lo que significa. ¿Bien? Eso por un lado.
Tampoco significa que solamente tengan que presentarse con eso, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, no sé, la niña acarició a su osito. Ahí tendría una cláusula en que efectivamente están los dos argumentos presentes, la niña como la acariciadora, el osito como lo acariciado, pero yo puedo tener más informaciones, como por ejemplo, acarició a su osito con cariño eh, antes del viaje, por ejemplo. Ahí tendría dos informaciones más que nos indican cómo ocurrió este evento y cómo y en qué momento ocurrió. Así que no significa ni que entonces que algo sea argumento, no significa ni que es obligatorio, ni que es la única información que tenga que estar presente, ¿cierto? De hecho, ni siquiera es la más importante. De hecho, pragmáticamente, en el sentido de lo que yo quiero informar, de hecho, es posible que en lo que yo quiera resaltar, de hecho, sea, por ejemplo, con cariño. Incluso si lo quiero resaltar mucho, lo podría poner al principio, ¿no? Con gran cariño, la niña acarició a su osito antes del viaje. Y ahí lo resalto, no lo pongo en la primera posición y por lo tanto resalto este tipo de información. Eso. Entonces, un argumento no es un argumento por tener que ser obligatoriamente dicho, ¿no? No es porque tenga siempre que estar presente solamente los argumentos y nada más, eso tampoco, sino que un argumento es un argumento porque yo no puedo entender la idea del verbo que yo estoy poniendo acá sin la presencia de estos dos papeles semánticos, ¿no? El evento acariciar requiere un acariciador y requiere un acariciador. Si yo tengo solamente el acariciador, con muchas ganas de acariciar, pero no hay nada que acaricie, no hay evento de acariciar. Lo mismo, si tengo solamente alguien que... De hecho, es casi imposible entender que pueda tener alguien que es acariciado sin tener un acariciador. Entonces, el mismo concepto de acariciar requiere estos dos participantes. Eso es lo que significa que algo es un argumento. ¿Ya? Otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, regalar. El verbo regalar. ¿Cuántos participantes sienten ustedes que tiene involucrado? ¿Con cuántos participantes se relaciona? A ver, varios nos están diciendo dos. A ver, ¿quién me podría decir cuáles son esos dos? ¿Nadie? A ver, yo lo designo. Ludwika me está diciendo, el que regala y el que recibe. Digamos, el regalador y el recibidor. Perfecto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, claramente, si no tengo un regalador, es decir, alguien que tenga antes un objeto y lo quiera transferir a otro, no tenemos el hecho de regalar. Tampoco, por supuesto, si yo no se lo doy a nadie, tampoco tengo, es decir, si no hay un recibidor, tampoco tengo el hecho de regalar. Pero como dice muy bien Camila, ¿cierto? No hay que olvidar también a otro participante que necesariamente tiene que estar, que es el objeto, entre comillas, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, que es transferido, ¿cierto? La Ignacia lo dijo también antes, que es el regalo, ¿no? Esas tres cosas tienen que estar en cualquier evento que signifique regalar, en el sentido de que yo no puedo concebir el evento de regalar si es que no hay alguien que regale, si es que no hay algo que sea regalado y si no hay un destinatario, ¿no? Alguien que reciba finalmente el regalo. Si yo saco cualquiera de esos, el evento de regalar desaparece, ¿cierto? De hecho, si yo saco el regalo, evidentemente no hay transferencia. La tendría dos personas y no pasa nada entre ellas, así que el evento de regalar no existiría. Si yo tengo solo el objeto y un recibidor, en el mejor de los casos tendría que alguien sacó algo, que alguien se apropió de algo, pero no tendría, no hay un regalador, no hay el evento de regalar.
Y si yo tengo solamente a alguien que originalmente tiene un objeto y el objeto, lo que tengo en realidad es algo como poseer, ¿cierto? Pero si no se transfiere a ninguna otra tercera persona, ¿cierto? No existe el evento de regalar. De hecho, por eso se dice que regalar y otros verbos parecidos, ¿no? Como dar, vender, etcétera, son llamados verbos de transferencia, porque indican que originalmente alguien tiene la posesión de algo, después del evento otro X tiene la posesión de ese algo, y lo que pasó entre medio fue justamente el evento de el primero transfirió la posesión del objeto al segundo. Entonces, en efecto, aquí hay tres argumentos. El regalador, el recibidor y el regalo. ¿Cierto? Pero de nuevo, esto no implica que necesariamente los tres argumentos tengan que estar siempre presentes en una cláusula. No tienen que materializarse sintácticamente siempre. De hecho, por ejemplo, alguien puede decir, yo siempre, o mejor, un Grinch, yo nunca regalo para Navidad. Fíjense en este caso. En este caso, de los tres argumentos que originalmente tiene de los tres participantes, ¿no? Que bueno, originalmente se relacionan con el verbo regalar, solamente uno está especificado, ¿cierto? El regalador. Las otras informaciones que aquí aparecen, nunca y para Navidad, no son ni representantes ni del regalo, ni del recibidor, ¿cierto? Sino que lo que están mostrando son circunstancias en las que este evento ocurre o no. En este caso, se está negando y además se dice que no pasa en ningún momento del tiempo. Y además, se especifica el momento temporal en que o la circunstancia temporal, ¿cierto? La efeméride en este caso en particular, en que esto ocurre. Así que perfectamente podríamos tener una cláusula válida con uno solo de los argumentos y adjuntos. ¿Ya? Eso. Incluso, sí, en efecto es muy feo, como una persona muy amargada. Pero hay algunos así. Otro ejemplo. Desmayarse. ¿Cuántos argumentos tiene? Claramente, ¿quién se desmaya, no? El desmayado, podríamos decir. Bueno, el desmayo me proponía Ignacio, pero el desmayo, de hecho, es el evento mismo, ¿no? Entonces, eso ya está acá, en el evento de desmayarse. Entonces, tienen toda la razón. En este caso, desmayarse solo necesita, para configurarse semánticamente, la idea de alguien que se desmaya. Así que este verbo tiene un solo argumento. Claro, el lugar, por ejemplo, ya sería un adjunto, etc. Eso lo están viendo súper bien. Así que tenemos verbos, por ejemplo, de dos argumentos, verbos de tres argumentos, verbo de un solo argumento, como desmayarse. Incluso podemos tener verbos como llover, un verbo muy clásicamente citado en estos ejemplos. ¿Cuántos argumentos tiene llover? Este es un caso curioso, ¿no? Camila nos propone que 0. Ignacia propone 23. A ver, Ignacia, ¿cuántos son? Es Camila, que tú propones... se revela con respecto, tiene que tener cierto nivel de expertise gramática, entonces no le puedo revelar todas las 23 formas, así que perdone, profe, no puedo. Camila, tú propones que 0. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué propones? es que nadie podría ser como el llovedor. Entonces llover sería el evento mismo, como lo que había dicho recién, no sería como un argumento. Exacto, tienes toda la razón. Como que cuando decimos que llueve, que está lloviendo, que va a llover, la verdad es que hablamos del evento como en el aire, ¿no? Como libre. No tenemos a nadie que llueva realmente, ¿cierto?
Lutica nos dice San Isidro es el llovedor. Claro, algo así podría ser. Alguien lo podría tener en su mente, pero de hecho lo conceptualizamos en español como si no tuviera ningún participante, sino como si fuera el evento suelto. ¿Sí? Así que efectivamente aquí tenemos un verbo que tiene 0 argumentos. En general, en las lenguas se dice que los verbos pueden tener una cantidad de participantes que va entre 0 y 3. Esos son justamente los casos que tenemos. Los más típicos son de 2, de 1, los de 3 son un poco más raros y los de 0 son bastante más raros. Claro, atendiendo una pregunta del chat, nuevamente insisto, ¿qué quiere decir que estos verbos tengan un solo argumento, 2, 3? No quiere decir que cuando yo escribo una cláusula basada en esto, porque fíjense que esto que tenemos acá no son cláusulas gramaticales, esto no lo dice nadie, ¿cierto? Esto es una especie de esquema. Si yo hago una cláusula, si yo creo una oración lingüística basada en alguno de estos verbos con sus relaciones, con sus relaciones argumentales, no necesariamente tengo que materializar cada uno de estos argumentos para que la cláusula sea gramaticalmente posible. Por ejemplo, decíamos en el caso de regalar, perfectamente yo puedo tener una cláusula en que aparezca uno solo de los argumentos, o 2, o perfectamente los 3. Y las 3 podrían ser oraciones completamente posibles en el español. Por ejemplo, si yo digo a Pedro le regalaron una guitarra. En ese caso, tendríamos, por ejemplo, el participante Pedro, le, que en realidad es un pronombre que representa a Pedro, ahí está duplicado, ¿cierto? Por razones que vamos a estudiar un poquito más adelante. Y una guitarra. Es decir, tenemos quien recibe el regalo, ¿cierto? El recibidor. Y tenemos el regalo, la guitarra. Pero no tenemos especificada en esta cláusula quién es el regalador, quién es el que originalmente tenía la guitarra y que se la transfiere a Pedro, ¿cierto? Y sin embargo, la oración es perfectamente posible. Entonces, lo que quería decir es que un argumento puede o no materializarse en una cláusula real, porque la relación entre un argumento y el verbo como centro predicativo es una relación esencialmente semántica. ¿Bien? Repito entonces, un argumento es esa información que generalmente nos habla de un participante en el evento, que es necesaria para conceptualizar el evento mismo. Los adjuntos, ¿bien, Ludwika? ¿Bien? Ok, súper. Los adjuntos, en cambio, no tienen esa relación tan estrecha con el centro predicativo, sino que generalmente nos hablan de circunstancias mucho más externas a él. A ver, algunos ejemplos más, antes de continuar. Por ejemplo, el caso de necesitar. ¿Cuántos argumentos tiene necesitar? ¿Propuestas? ¿No? Etienne nos propone que 1. ¿Cuál sería ese 1, Etienne? Claramente la persona que necesita, ¿cierto? El necesitador, podríamos decir. Es cierto. Pero, como nos indican varios en el chat, ¿cierto? También es necesario, para necesitar algo, que haya algo que se necesite, ¿no? Lo necesitado. De hecho, si yo tengo solamente a una persona y no hay nada que necesite, no hay evento de necesitar, no hay estado de necesitar, ¿cierto? De hecho, esa persona puede
sentirse perfectamente plena. De hecho, no puede haber un necesitador o alguien que necesite si es que no hay algo que necesite. De hecho, alguien que no necesite nada ya estaría en el nirvana, ¿no? Así que efectivamente tenemos aquí dos argumentos. Claro, como Buda, en efecto. Aprender. Aprender dos, ¿cierto? El aprendedor, podríamos decir, y lo aprendido. Exacto, la persona que, es decir, aprender implica la idea de un conocimiento que es adquirido por alguien, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos dos argumentos. Camila me pregunta en el chat, ¿cuánto es el máximo de argumentos que puede tener un verbo? Esto es un tema más o menos polémico, pero generalmente se indica que los argumentos verbales van entre 0 y 3. 0 como mínimo y 3 como máximo. De 0 a 3 como efectivamente nos indica Etienne. A ver enseñar. Que podríamos decir es la contraparte de aprender, ¿no? Etienne nos dice dos argumentos, que serían... ¿cuál es Etienne? Claro, el que enseña, el enseñador, y lo enseñado. Pero como nos indica muy bien Ludwika, si no tenemos también a quién se enseña, no tenemos acto de enseñar, ¿cierto? De hecho, si alguien enseña algo, de hecho, lo que mejor podríamos tener quizás es exhibir, ¿no? Pero no se enseña realmente si no hay alguien que aprende eso que estoy enseñando. Así que, en efecto, son tres los argumentos en este caso. Eso. Como ven entonces, existen en general una variedad de argumentos que pueden tener un centro predicativo, un verbo. Los más habituales son los de dos o los de uno. De hecho, de ahí viene la noción de verbos transitivos y verbos intransitivos. Los verbos transitivos son justamente aquellos que típicamente tienen dos argumentos, y los intransitivos de uno, pero pueden ir, como decíamos recién, entre 0 y 3. No entendí muy bien la pregunta, Etier, que estás haciendo en el chat. ¿Con eso de con una frase? ¿Puedes especificarla mejor? Otro ejemplo, pero con una frase. Sigo sin entender muy bien a qué te refieres con una frase. Es decir, con una construcción lingüística que no sea una cláusula, sino que sea una frase no verbal, algo así. Ok, un ejemplo con uno en que esté materializado sintácticamente, ok. ¿Con alguno en particular? Nos supongamos con enseñar, ¿te parece? Perfecto. Supongamos, alguien podría decir, la niña le enseñó su regalo de Navidad a su mejor amigo el 25 de diciembre. Por ejemplo, en este caso, tenemos como centro predicativo, ahora, el verbo ya materializado lingüísticamente enseñó, ¿cierto? Por lo tanto, conjugado. Tenemos al enseñador, la niña. Tenemos lo enseñado, que es su regalo de Navidad, materializado ahí. Y la persona a quien se le enseñe, a su mejor amigo, ¿cierto? También materializado. Y además tenemos una circunstancia, ¿no? El 25 de diciembre. Ahí tenemos entonces un ejemplo con
Constanza me pregunta qué pasa con le. No, este le no es parte del verbo, sino que en realidad es una dúplica de la información a su mejor amigo. De hecho, si nosotros sabemos que estamos hablando de, no sé, Pedro, que es el mejor amigo de esta niña, yo podría, y hemos estado hablando todo el rato de Pedro, oye, ¿sabes que Pedro fue a visitar a María, etcétera? Yo podría perfectamente sacar esto y que el representante de a su mejor amigo fuera solamente le, ¿cierto? La niña le enseñó su regalo de Navidad, y ese le estaría materializando la información de su mejor amigo. ¿Mm? Esto es un pronombre que se llama típicamente un pronombre clítico y que duplica la información que aparece en relación con este constituyente. A eso lo vamos a llamar una duplicación pronominal. ¿Bien? Pero lo vamos a ver un momentito más adelante cuando veamos justamente, cuando estudiemos cada uno de estos constituyentes, cada uno de estos argumentos y sus formas de materialización, lo que vamos a llamar las funciones sintácticas. ¿Bien? Tengo a Camila con una manito levantada y a Ludvika con una duda. A ver, Camila, tú primero. Profe, si sale únicamente le enseñó su regalo de Navidad el 25 de diciembre, ¿ese le sería el argumento o tiene que salir literalmente a su mejor amigo para que sea el argumento? Buena pregunta. Si yo tengo solamente le, por ejemplo, y no tengo a su mejor amigo, este le claramente está indicando, ¿no? Nos está señalando a quién fue enseñado algo. Así que en ese caso, este sería el único representante del argumento a quién se enseña. Y por lo tanto seguiría materializando los tres argumentos. Ya, gracias, profe. Ludvika pregunta, si tenemos que decidir cuántos argumentos hay respecto del verbo o de la frase en sí. Nuevamente, insisto, porque esta es una distinción muy importante, todo lo que estamos diciendo aquí, todas las nociones que hemos dado con respecto a la idea de argumentos y adjuntos, son nociones esencialmente semánticas. Es decir, un verbo como enseñar, semánticamente, siempre tiene tres argumentos. O se dice que es un verbo triargumental o triádico. Porque en el léxico del español es así, siempre. Sin embargo, en una cláusula, como decíamos recién, pueden manifestarse a veces uno, a veces dos, a veces tres, incluso puedo no manifestar ninguno de esos argumentos. Pero eso ya nos habla de la manifestación sintáctica de los argumentos. Entonces, argumentos y adjuntos son esencialmente nociones semánticas y por lo tanto son siempre fijas, pero la materialización sintáctica es variable. Y eso va a depender, por supuesto, de la oración en particular que estemos analizando. Aquí, por ejemplo, hay tres. Pero si yo digo, por ejemplo, en este... primero se me va esto. Pesado. En este colegio, por ejemplo, no se enseña bien. En este caso, fíjense que tenemos el verbo enseñar como centro predicativo, pero en esta oración o en esta cláusula en particular, no tengo señalado a ninguno de los argumentos posibles de enseñar. No tengo al enseñador, no tengo quién es el que enseña mal o bien. No tengo lo enseñado. Por supuesto, puedo asumir que son materias, conceptos escolares, ¿cierto? Pero no está dicho. Y tampoco tengo a quién se enseña. Por supuesto, puedo inferir, puedo asumir que estoy hablando de los niños, de los alumnos, de los estudiantes que van a ese colegio. Pero ninguno está dicho, ¿no? Lo que sí son informaciones adjuntas, ¿no? La idea de dónde no se enseña, o se enseña o no se enseña, la negación del enseñar y la manera en que se enseña.
¿cierto? El cómo. Pero no está presente ninguno de los argumentos y esto sigue siendo una oración posible. ¿Bien? Y lo más importante para terminar de responder a la pregunta de Lúdica es que el verbo enseñar, en este caso, sigue teniendo 3 argumentos, a pesar de que no materialice ninguno. Claro, como dice Etienne, aquí había 3 adjuntos, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que haber 3 adjuntos si hay 3 argumentos, ¿no? Esto es simplemente casualidad. Podría perfectamente tener 2 adjuntos. En este colegio se enseña bien. O incluso podría tener, en este colegio se enseña, como una afirmación muy enfática, ¿no? O eso lo podría ser un inspector del colegio, ¿no? En este colegio no se viene a jugar, en este colegio se enseña. Y eso perfectamente funciona, ¿no? Y ahí tendría, por ejemplo, un solo adjunto. Eso. ¿Alguna duda más, chicos? Camila, parece que tienes la mano levantada todavía. ¿Es para una nueva pregunta o lo que No, quedó no de se recién? bajó, quedó. Ok. Súper. Esa es la noción entonces de argumentos y adjuntos. Una última cosa. A ver, por ejemplo, supongamos que tenemos otro ejemplo como... Ay, no hay caso. La niña aprendió matemáticas. O mejor, para ser más específico, las raíces cuadradas. En clases. Aquí tendríamos un caso en que tendríamos, a partir del verbo aprender, 2 argumentos, ¿no? La aprendedora y las raíces cuadradas. Los 2 argumentos del verbo aprender, ¿no? Que es este centro predicativo. Como ven, perfectamente tendríamos aquí una oración que materializa 2 argumentos y además un adjunto, ¿no? Una información más accesoria, más lejana, más alejada del presente. No es tan pertinente, no es tan específica a la idea de aprender. Decíamos recién que en enseñar, la niña adquiere un papel semántico que llamamos a quien se enseña. También tenemos otro que es el regalo de Navidad, en este caso, que es el objeto o el enseñado. Y tenemos al mejor amigo, perdón, la niña es el enseñador, disculpen, ¿cierto? El enseñador era el regalo de Navidad y el mejor amigo es a quien se enseña. En este segundo caso, la niña ya no es un enseñador, es un aprendedor. Y las raíces cuadradas son lo aprendido. La niña puede ser la misma niña, ¿cierto? Sabemos que no es Ludwika, que nos lo dice por el chat, probablemente por una fobia a las raíces cuadradas. Pero podría ser perfectamente la misma persona, ¿no? La que aprende las raíces cuadradas y la que enseña su regalo de Navidad a su mejor amigo. Lo importante y lo que hace que esta niña adquiera, sea un argumento, quiero decir, en estas 2 expresiones, ocupa un papel de argumental en estas 2 expresiones, es que enseñar y aprender le asignan un papel diferente en cada caso. Es enseñar quien le dice a la niña cómo se comporta en esta cláusula en particular. Le dice, aquí, en esta cláusula, tú eres la enseñadora. No eres a quien le enseño algo, tampoco es el objeto enseñado. Tú eres la enseñadora. Y aquí es aprender quien le dice a la niña que tiene que comportarse como la aprendedora, y no como el aprendido, o cualquier otra cosa. Entonces, los argumentos, además, adquieren un papel semántico, por ejemplo, aprendedor, enseñador, etc., dependiendo del centro predicativo, el verbo con el que se relacionan. En cambio, un adjunto como el 25 de diciembre, o en clases, tienen un papel semántico fijo, que no depende del verbo con el que se relaciona. En clases siempre implica un tiempo o un lugar, ¿no? Una especie de circunstancia temporo-local. Y va a ser lo mismo, va a indicar el mismo tipo de información
tanto en una cláusula como la niña aprendió las raíces cuadradas, como por ejemplo en la niña le enseñó su regalo de Navidad a su mejor amigo. En los dos casos, en clases nos señala lo mismo. Esta circunstancia local y temporal, de en qué circunstancias, justamente, va a que la redundancia, la niña o enseña el regalo de Navidad o aprende. ¿Bien? En otras palabras, los adjuntos no adquieren su papel semántico del verbo o del centro predicativo, sino que lo tienen en su propia naturaleza. En cambio, los argumentos adquieren un papel distinto en cada una de las, en relación con cada uno de los verbos con los que justamente se vinculan. Voy a poner otro ejemplo, simplemente. Aquí el regalo de Navidad es un objeto enseñado, ¿cierto? Pero si yo tengo Pedro rompió. Ay, rompió su regalo de Navidad. Ay, que es torpe. Aquí el regalo de Navidad ya no es algo enseñado, sino que es algo roto, ¿cierto? Algo que antes estaba intacto y que después de este evento está destrozado. El regalo de Navidad, al principio, podría ser el mismo que la niña le enseñó a su mejor amigo. Podría ser el mismo objeto. Pero lo importante es que el papel semántico que adquiere es distinto aquí. Aquí es algo enseñado. Y aquí es algo roto, algo rompido, ¿no? Algo destrozado. De nuevo, entonces, un argumento adquiere un papel semántico en relación con el centro predicativo, con el verbo con el que se vincula. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Claro, Etienne preguntaba por el chat que, en efecto, acá, por ejemplo, en este caso, hay dos argumentos, este, y un adjunto. Sí, así es. Ok. Súper. Como decíamos recién, todo esto es esencialmente semántico, pero es importante para nosotros en gramática porque está en la base de unas nociones que son muy populares, ¿no? Y que son en las que vamos a entrar a estudiar ahora. La contraparte sintáctica de esta relación de valencia, en que tenemos un centro predicativo y sus argumentos, es algo que ya conocemos bien, es la cláusula. La cláusula es el objeto lingüístico en que se manifiesta, en que se materializa el centro predicativo con sus argumentos y sus adjuntos. Estas entonces que tenemos aquí son cláusulas que materializan algunas de estas relaciones del centro predicativo con sus argumentos y en algunos casos también con algunos adjuntos. En la cláusula, como ya saben ustedes muy bien, el verbo, que es el representante de este centro predicativo, es el núcleo, y las frases que se subordinan en torno a él, los constituyentes que están modificándolo o que aparecen subordinados, toman unas funciones sintácticas que tradicionalmente se conocen como sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial y complemento de régimen. Este último no es tan popular porque es una propuesta más novedosa, pero también se lo voy a enseñar. Cada una de estas nociones, sujeto, complemento directo, etc., son todas nociones relacionadas con un cierto tipo de argumentos o adjuntos. Y esas son justamente las que vamos a entrar a estudiar ahora. ¿Bien? Antes de entrar a estudiarlas, sí, antes de especificarlas, bueno, algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso que teníamos acá recién, en la niña enseñó su regalo de Navidad a su mejor amigo en clases. La niña es el sujeto. Ponerlo así para que se vea, se entienda bien. El regalo de Navidad es lo que llamamos el complemento directo.
y a su mejor amigo es el llamado complemento indirecto. Y en clases es un tipo de complemento circunstancial. Ven entonces que los argumentos que tiene originalmente enseñar se materializan en funciones sintácticas, o en frases mejor, que tienen ciertas funciones sintácticas. Una es un sujeto, la niña en este caso, otra es el complemento directo, el regalo de Navidad en este caso, otra es su mejor amigo, el complemento indirecto, e incluso un adjunto, ¿no? Que recibe el nombre de complemento circunstancial. No se preocupen todavía de por qué se llaman así, ni cuáles son, solamente una ejemplificación, ¿no? De un caso en particular, de cómo al materializar argumentos y adjuntos de un centro predicativo, en una cláusula específica, las frases o los constituyentes que están materializando algunos de esos argumentos y adjuntos reciben ciertos nombres, ¿no? No siempre tienen que estar los 5, por supuesto, ¿no? De hecho, por ejemplo acá, en la niña aprendió las raíces cuadradas en clases, este es el sujeto, la niña. No, perdón, hay que ver. Ahí sí. Las raíces cuadradas es el complemento directo. Ahí lo tenemos. Me faltó la... Y en clases es el... Lo voy a copiar mejor porque me sale muy largo escribirlo. En clases es el complemento circunstancial. No siempre tienen que estar los 5, ¿no? De hecho, como decíamos recién, puede haber un argumento nomás, puede haber 2 complementos circunstanciales. En realidad, las combinaciones pueden ser todas las que ustedes quieran, ¿cierto? Eso sí, los argumentos no pueden exceder la cantidad de argumentos que típicamente tiene el centro predicativo de manera original. Es decir, yo no puedo... bueno, hay ciertas ocasiones en que sí, pero no es normal si yo tengo un evento como desmayarse, ¿no? Por ejemplo, típicamente voy a tener solamente un argumento, ¿no? Pedro se desmayó. Y no puedo ponerle otro argumento, ¿no? Solamente tendría a Pedro. Puedo ponerle más adjuntos, ¿no? Puedo decir por qué se desmayó, cuándo, en qué lugar, pero ninguno de esos es un argumento. ¿Bien? Perfecto. Antes de pasar a estas nociones específicas, todo lo que hemos dicho hasta el momento es pertinente para verbos de este estilo, ¿no? Acariciar, regalar, desmayarse, llover, necesitar, etc. Que son llamados justamente verbos predicativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son los verbos realmente el centro de lo que se está predicando, el centro de lo que se está diciendo en relación con alguien. Sin embargo, existen otro tipo de verbos en español, en lo que no nos vamos a centrar tanto en este momento, que aparecen, por ejemplo, en una oración como María es muy alta. ¿Por qué esta oración es particular? ¿Por qué es especial? ¿Qué es lo que se está predicando en esta oración? ¿Y de quién se está diciendo? Bueno, ¿de quién se está diciendo? Es muy fácil, ¿no? Se dice de María algo, ¿no? ¿Y qué es lo que se predica sobre María? No que sea, no, de hecho no estamos hablando de su existencia, sino que estamos predicando la idea de su altura. Eso es realmente lo que nos importa, la idea de altura con respecto a María. En un caso como este, el verbo ser y otros parecidos como estar, parecer, de hecho casi no importan. Aquí lo que es verdaderamente predicativo es esto, muy alta. Y el verbo ser, en verdad, aparece como un elemento que es necesario que aparezca, porque en español no podemos tener cláusulas sin un verbo que actúe como núcleo,
esencialmente, por ejemplo, para que ahí se puedan anclar circunstancias temporales como, por ejemplo, el presente o el pasado. María era muy alta o será muy alta, si hablamos de una niña, por ejemplo. Pero la verdadera predicación, el verdadero predicado en realidad, está aquí, en la condición de muy alta. Entonces, un verbo como ser se diferencia de verbos como acariciar, regalar, desmayarse, etc., en que no es predicativo por sí mismo, sino que solamente sirve como una especie de elemento auxiliar para que otro elemento predicativo, como muy alta, aparezca en relación con un elemento como María. Por eso, un verbo como ser y otros también como estar y parecer, que son los más típicos, aunque hay algunos otros también, son conocidos como verbos atributivos, ya que lo que sirven es como para señalar una especie de atributo con respecto a alguien, o también verbos copulativos, porque sirven solamente como una cópula, como un enlace entre de quién estoy diciendo algo y qué es lo que digo de ese alguien. De hecho, en estricto rigor son una especie de pseudoverbos, no son verbos con todas las de la ley, porque no son en esencia completamente predicativos. De hecho, existen lenguas, como por ejemplo el ruso o el árabe, que no tienen verbos como ser o estar o parecer. De hecho, para decir una idea que en español, diríamos como por ejemplo María es muy alta, simplemente dicen María muy alta, o algo parecido, ¿no? Ahí perfectamente ellos pueden poner el constituyente del que voy a hablar y la característica que atribuyo a este constituyente sin tener necesariamente que indicar ningún verbo de enlace. De hecho, las lenguas difieren en si presentan o no este tipo de verbos. Claro, y lo sacan por contexto, en efecto. Ahí el contexto ayuda mucho. Entonces, en este tipo de oraciones, como María es muy alta, o está muy alta, o parece muy alta, estos verbos, si bien indican ciertas nociones léxicas, la verdad es que no son el verdadero centro predicativo de la cláusula, sino que la predicación realmente ocurre aquí. Y este elemento aparece más bien como este verbo, perdón, aparece más bien como un elemento de enlace. Ok, perfecto. Pero antes de continuar, ya, es que les tengo una sorpresa. Antes de que terminemos la clase, vamos a tener la presencia de un colega lingüista, se llama Alejandro, que va a venir por un minuto para plantearles una propuesta de colaboración. Así que le voy a dejar los últimos minutos de la clase. Así que lo estoy esperando, lo estaba mirando a ver si ya estaba en la lista para cederle la palabra, pero todavía no. Bueno, antes de que llegue Alejandro y que les plantee su sorpresa, les adelanto que a partir de la próxima clase vamos a trabajar con la noción entonces de, vamos a comenzar a revisar qué son estas funciones sintácticas de sujeto, complemento directo, etcétera, que ya ejemplificamos ligeramente aquí. Vamos a entender y estudiar qué son cada una de ellas. ¿Bien? Y vamos a comenzar con la noción de sujeto, que es una noción de hecho bastante controvertida. De hecho, tan controvertida que, por ejemplo, apareció, a pesar de que es una de las nociones más típicamente relacionadas con la gramática, ¿no? De hecho, tan controvertida les decía que apareció una vez en este cómic, en esta historieta de Mafalda. Miguelito acá le pregunta a Mafalda, o le dice, más bien se queja con ella, que no hay caso, por más que la maestra lo explique, yo no entiendo lo del sujeto y el predicado. Mafalda le dice, es fácil, Miguelito. Si yo digo, por ejemplo, esa basura afea la calle, que es como típica oración que se da en el colegio, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? Y él responde, o más bien le pregunta, si es el intendente, el alcalde, el encargado del aseo, ¿no?
Esto es porque el sujeto es esencialmente una noción gramatical y muchas veces, como ejemplifica muy bien este caso, se pasa en la enseñanza básica como si fuera algo que fuera evidente y muy natural. Y vamos a ver que no necesariamente es así. ¿Bien? Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? Ya, perfecto. Bueno, creo que no ha llegado mi colega Alejandro. A ver, démosle un minutito más. Perdón, estaba mirando a ver si en la... No, tampoco aparece que me haya mandado ningún mensajito. Déjenme un minutito más para ver si... Aquí está Alejandro, ya, perfecto. Entonces, por mi parte, me despido. Nos vemos este día viernes en que vamos a tratar la noción de sujeto. Y los dejo unos minutos con Alejandro que quiere plantearles algo. Súper. Vale. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, gracias, Carlos, por esta oportunidad que me das. Buenos días a todos. Pues nada, como le dijo Carlos, me llamo José Alejandro Martínez Lara. Soy estudiante del doctorado en lingüística. Y pues nada, estoy ahora acá porque me gustaría invitarlos a participar voluntariamente, a quienes quieran, de mi estudio, mi tesis doctoral, en la que estoy analizando el léxico de los estudiantes universitarios, ¿cierto? Y la relación que tiene el léxico con la lectura, ¿verdad? Entonces, me gustaría invitarlos a quienes quisieran, ¿verdad?, a participar de este estudio. Es una prueba online en la que ustedes deberán escribir todas las palabras que se le vengan a la mente sobre 10 campos semánticos, como por ejemplo los animales. Entonces le aparecerá una pantalla con el título del campo semántico y ustedes en 2 minutos escribirán todas las palabras que se le vengan a la cabeza, ¿verdad? Además de una pequeña encuesta sobre lecturas, como por ejemplo libros conocidos, uso en internet y esto. Así que nada, esa es la prueba, dura entre 25 y 30 minutos. Quienes quieran participar, por favor, escriben al correo que les coloco allí, uc.cl, ¿verdad? jamartinez7@uc.cl, y yo les enviaré el link de la plataforma. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué no nos manda de una vez el link? Pasa que, bueno, no soy informático y la forma más fácil en la que pudimos conseguir hacer la plataforma era esta, crearla y que nosotros le podamos enviar el link. Debo recordar que me mantendré en el protocolo de ética e integridad de la investigación, por lo tanto todos los datos que ustedes ofrezcan pues serán anónimos, confidenciales, solamente los utilizaré yo, solo yo podré tener acceso a esos datos y serán con fines meramente académicos. Eso. Otra cosita, sé que puede ser un poco exigente su participación en el estudio, así que entre los que participen estaré rifando unas cuantas gift cards de 10.000 lucas, de 10.000 pesos chilenos. Así que eso es todo. Nada, la invitación abierta para que participen y eso. Y Carlos, gracias por el espacio. No sé si tienen Un una placer. pregunta o algo. Para que participen. Este es un estudio que está haciendo Alejandro como parte de su tesis doctoral. Él está en nuestro doctorado en lingüística y actualmente está en España, en Málaga, ¿no, Alejandro? Sí, estoy aquí en Málaga. De hecho, estaba pendiente si me habré pasado la hora o no. Entonces vamos también a rifar un viaje a Málaga en compañía de Alejandro para entre todos quienes participen. Exactamente, exacto. Así que los invito a Vale. todos para que puedan participar y colaborar en la investigación de Alejandro. Por favor, sí, por favor. Vale, gracias, Carlos. Nos vemos. Gracias, muchachos, por favor. Vale. Antes de que se vaya Alejandro, ¿tienen alguna duda con respecto a la manera de participar o en qué consiste el estudio para planteársela a Alejandro? ¿No? Sí, si tienen alguna pregunta. Preguntaban hasta cuándo uno se puede inscribir. Preferiblemente hasta el 20 de noviembre, pero si pueden hacerlo antes, mucho mejor, porque para ir procesando los datos. O sea, con código directo. ¿Sí? Te decía que idealmente esta semana entonces. Sí, por favor. Ideal esta semana, sí. Eso. Ya chicos, los dejo entonces con esta invitación
Y nos vemos el día viernes para trabajar entonces, comenzar a trabajar con las funciones sintácticas. Un abrazo a todos. Vale, gracias, chao.